Es Pablo Mendoza, y escribo esto en un intento desesperado de mitigar la culpa que me ha atormentado durante años. Soy huérfano desde los 12. Mis padres murieron en circunstancias que desconozco y desde entonces no he sabido nada de mis otros familiares. Recuerdo esos días con mucha claridad. Son recuerdos que, aunque quisiera, jamás podría olvidar. Luego de la muerte de mis padres, fui enviado al orfanato San Gabriel, un lugar lúgubre y desolado, ubicado en una zona remota de México. Desde el momento en que puse un pie en ese viejo edificio, sentí una opresión asfixiante que parecía emanar de las mismas paredes. Durante la orientación, el director Salazar me dio instrucciones estrictas. No debía caminar solo por los pasillos del orfanato. Su mirada severa y su tono grave no dejaban lugar a dudas. Aquello no era una simple norma, sino una advertencia. Aquel primer día fue especial. Mis compañeros, huérfanos como yo, me acogieron con calidez. Había una empatía natural entre nosotros, una especie de conexión por estar en circunstancias similares. A pesar de la profunda tristeza que sentía por la pérdida de mis padres, me sentí extrañamente cómodo en ese viejo edificio. De alguna forma, me parecía estar en casa, en familia. Sin perder el tiempo, una niña un año menor que yo, Elena, se ofreció amablemente a guiarme por el lugar. Con una sonrisa en su rostro y una chispa traviesa en los ojos, me explicó las reglas del orfanato con detalle, asegurándose de que todas mis dudas fueran resueltas, incluso después de mi extensa charla con el director. Sin siquiera tener tiempo para procesar mi situación, me encontraba siguiendo sus pasos por cada rincón del lugar. Sus gestos y movimientos eran tan ágiles y naturales que me recordaban a un gato callejero, acostumbrado a moverse con sigilo y precisión. Elena me mostró los dormitorios, el comedor y hasta los rincones más oscuros del patio, siempre manteniendo una actitud alegre y despreocupada. Sin embargo, esa noche, cuando las luces se apagaron y el silencio invadió el dormitorio, todo cambió. Los susurros comenzaron, tímidos al principio, pero pronto se convirtieron en un coro de voces temblorosas. No podía dormir. Aquellas voces en mi cabeza no me dejaban en paz. Tú también las escuchas, ¿cierto?, preguntó Mateo. ¿Escuchar qué?, respondí, sintiendo un escalofrío recorrerme el cuerpo. Las voces, dijo, su voz apenas un susurro. Todos aquí las escuchamos cada noche. Son reales. Sentí que sus palabras me llenaron de temor. Sentí que el aire se volvía más frío mientras Mateo hablaba. Sus ojos, usualmente llenos de picardía, ahora reflejaban un miedo genuino que me heló la sangre. No son solo voces, Pablo, continuó, acercándose más a mí. A veces
A veces vemos cosas, sombras que se mueven cuando no deberían. Y el llanto. Su voz se quebró. El llanto de una mujer que parece venir de las mismas paredes. Quise decirle que estaba loco, que todo era producto de su imaginación, pero las palabras se me atoraron en la garganta. Porque yo también lo había sentido. Esa sensación de ser observado, el frío ajeno al clima y el eco de un lamento distante. La llaman la Llorona. Susurró Elena, que se había acercado sigilosamente a mi cama. Dicen que busca a sus hijos perdidos y que Tragó saliva. nosotros somos los niños que quiere llevarse. Un silencio sepulcral cayó sobre el dormitorio. Incluso los más pequeños, que solían revolverse inquietos en sus camas, permanecían inmóviles, como si temieran atraer la atención de algo invisible. ¿La Llorona?, dije con tono burlón. Esa historia me la contaron mis padres hace tiempo. No es real. Simplemente no existe. Intenté desacreditarla. Seguro que es solo un truco del director para mantenernos bajo control. Me arrepentí al instante. Algo en esas palabras me hizo sentir inquietud. No es un truco, Pablo. La voz de Elena se volvió más grave, sus ojos verdes brillando en la penumbra. La hemos visto. Todos la hemos visto. Un frío recorrió mi espalda. Quise mantener mi fachada de escepticismo, pero algo en la intensidad de su mirada me hizo dudar. No todos la han visto, dijo una voz al fondo de la habitación. ¡Es cierto!, continuó otra. Solo algunos afirman haberla visto. La verdad es que nosotros solo seguimos el juego porque escuchamos las voces, pero no hemos visto a la Llorona ni al supuesto padre quemado. ¿Cómo dijeron que era? ¿El padre atormentado?, Padre Torquemada, respondió Elena. El mismo, replicó la voz desafiante. Diego se levantó de su cama y se acercó. Es verdad que hemos escuchado las voces, pero yo me he quedado solo mientras dibujo y nunca he visto nada raro, puntualizó. Elena se tensó visiblemente ante las palabras de Diego. Sus ojos se estrecharon y, por un momento, pareció que iba a responder con furia. Pero entonces, su expresión cambió, volviéndose más sombría. no todos tienen la mala suerte de verlos, Diego. Murmuró. Pero eso no significa que no existan. Un silencio incómodo se apoderó de la habitación. Podía sentir la tensión en el aire, espesa y sofocante. Diego, que había permanecido callado unos instantes, finalmente habló. Solo hay una forma de averiguarlo, gruñó, clavando su mirada en los ojos de Elena. Vamos a explorar el maldito edificio por nuestra cuenta y veremos si encontramos algo. Elena abrió la boca para responder cuando unos pasos resonaron fuera del dormitorio, obligándonos a callar de inmediato. El silencio cayó sobre nosotros como una pesada manta.
Los pasos se detuvieron justo frente a la puerta del dormitorio. Contuve la respiración, mi corazón latiendo tan fuerte que temía que pudiera escucharse. La manija de la puerta giró lentamente con un chirrido que rasgó el silencio como una navaja. La puerta se abrió apenas una rendija, dejando entrar un haz de luz del pasillo. Una sombra alargada se proyectó sobre el suelo. ¿Qué está pasando aquí? La voz ronca del vigilante Jiménez resonó en la habitación. Deberían estar dormidos. Nadie se atrevió a responder. Elena y Diego intercambiaron miradas nerviosas antes de volver rápidamente a sus camas. Yo me quedé inmóvil, fingiendo dormir. El vigilante permaneció en el umbral unos segundos más, su mirada escudriñando la oscuridad. Finalmente, cerró la puerta con un golpe seco. A la mañana siguiente, temprano en la madrugada, Diego ya había persuadido a un grupo de niños y jóvenes para que realizaran exploraciones solitarias por todo el orfanato. Elena estaba furiosa con toda la situación, pero tanto Mateo como yo sentíamos curiosidad por la propuesta de Diego. Mateo había pasado por experiencias extrañas, como vislumbrar sombras por el rabillo del ojo o ver objetos caer sin razón aparente, pero nada realmente emocionante. Ambos sentíamos ansiedad por una posible aventura. En aquel patio, una multitud de niños y jóvenes escuchaban a Diego con atención. Los más pequeños dejaban traslucir en sus rostros una mezcla de miedo y curiosidad, mientras que los mayores lo hacían con desinterés. Sin embargo, había un grupo en particular, los adolescentes entre 14 y 17 años, que escuchaban con absoluto horror la propuesta de Diego. Al ser nuevo en el orfanato, todavía no había tenido la oportunidad de conocerlos. Según Mateo me había contado, este grupo pasaba la mayor parte de su tiempo en el piso superior del edificio, donde se encontraban los dormitorios y baños separados por género. También solían reunirse en la azotea, considerando que el patio principal era exclusivo para los más pequeños. Repentinamente, una joven perteneciente a aquel grupo interrumpió el discurso de Diego. ¿Qué crees que estás haciendo? La voz de la joven resonó en el patio, captando la atención de todos. No tienes idea de lo que estás proponiendo. Diego se volvió hacia ella, sorprendido por la interrupción. ¿Y tú quién eres?, preguntó con tono desafiante. Me llamo Isabel Respondió la joven. y he vivido en este orfanato el tiempo suficiente para saber que no debes ir por ahí solo, especialmente de noche. Un murmullo recorrió la multitud de niños, algunos asintiendo con la cabeza en señal de acuerdo, mientras otros intercambiaban miradas de confusión. ¿Isabel?, murmuró Diego. Te conozco. Isabel lo miró fijamente.
su rostro ensombreciéndose cada vez más. No me conoces en absoluto y no tienes ni idea de lo que estás a punto de desatar. Un silencio incómodo se apoderó del patio. Los niños más pequeños se acercaron instintivamente a los mayores, buscando protección ante la creciente tensión. Diego se cruzó de brazos, adoptando una postura desafiante. Entonces, ilumíname. ¿Quién eres exactamente?, preguntó. Alguien que sabe más que tú. Respondió ella, sus ojos oscuros brillando con una intensidad inquietante. Ya está. El espectáculo ha terminado. Aquí no hay nada más que ver. ¡Todos fuera de aquí!, exclamó Isabel con fuerza, haciendo retroceder incluso a los más grandes, quienes inmediatamente se encargaron de dispersar a los más jóvenes en un claro gesto de apoyo hacia ella. Isabel se acercó a Diego, su voz baja, pero firme. Escúchame bien. Hay cosas en este lugar que es mejor dejar en paz. Diego la miró fijamente, con una mezcla de curiosidad y desafío en sus ojos. ¿Y tú eres la guardiana de esas cosas? Soy alguien que ha aprendido a respetar los peligros que acechan aquí. Respondió Isabel. Y tú deberías hacer lo mismo. Con esas palabras, se dio la vuelta y se alejó, dejando a Diego y a nosotros solos en el patio vacío. Pero su advertencia resonó en mis oídos, y pude ver que Mateo también estaba inquieto, mientras que Elena mantenía una pequeña sonrisa de satisfacción en su rostro. Decidí alejarme del patio con Mateo. No queríamos llevarnos una reprimenda de parte de Elena por haber estado a punto de participar en el plan de Diego. Mateo me hizo un gesto con la cabeza y nos escabullimos hacia el ala este del orfanato, donde se encontraban las aulas vacías. Eso fue interesante, dijo Mateo. Sí, respondí secamente. Necesito ir al baño. Mateo asintió y me siguió con paso firme. A veces creo que Diego está loco, ¿sabes? Pasa la mayor parte del tiempo dibujando y casi nunca quiere unirse a nuestros juegos. Es extraño, pero me cae bien, comentó con una sonrisa. Yo pienso que es un gran artista, y esas personas suelen ser raras, pero no necesariamente malas, solo raras. Mientras nos dirigíamos al baño, vimos a Sofía, una de las cuidadoras del orfanato, caminando por el pasillo con una expresión preocupada. Justo cuando estaba entrando al baño, Sofía llamó a Mateo. Mateo, ¿puedo hablar contigo un momento?, preguntó con tono serio. Claro, señorita Ortega. ¿Qué sucede? Sofía cruzó los brazos y lo miró fijamente. El director Salazar y el resto del personal estamos muy preocupados por lo que acaba de ocurrir en el patio. ¿Puedes explicarme qué estaba pasando? Sin poder aguantar mucho más, me adentré en el baño, dejando a Mateo con Sofía. Me dirigí hacia el fondo del baño en completa soledad. Desde mi posición podía escuchar la conversación, pero mientras hacía mis necesidades, algo cambió. Al principio no me di cuenta, pero ya no escuchaba las voces fuera del baño. Un silencio antinatural se apoderó del ambiente, como si el mundo exterior hubiera dejado de existir. Los sonidos familiares del viejo edificio,
El crujir de las tuberías, el zumbido distante de las voces, se desvanecieron, dejando solo el eco de mi propia respiración. Mientras me lavaba las manos, el agua se enfrió a tal punto que parecía estar enviando agujas de hielo a través de mis venas. Al levantar la vista hacia el espejo sobre el lavabo, este comenzó a empañarse. Un vaho antinatural que se arremolinaba y espesaba ante mis ojos. Algo no estaba bien. Retrocedí inquieto y llamé a Mateo, pero no obtuve respuesta. Corrí hacia la salida, pero el pasillo parecía extenderse infinitamente. Por más que mis piernas se movían, no avanzaba en absoluto. Una sensación de irrealidad me invadió. Era como si estuviera en un sueño. La habitación parecía moverse a mi alrededor, pero al mismo tiempo permanecía estática, como si el tiempo se hubiera detenido. Un hedor a putrefacción se filtró desde las tuberías, acompañado de una oleada de calor asfixiante que inundó la habitación. Giré la cabeza, aturdido. El baño se saturó con un vapor denso que me hacía jadear con dificultad. Una de las puertas de los cubículos empezó a abrirse, y de ella surgió una figura tenebrosa, como si fuera lo más normal del mundo. La silueta, alta y oscura, se acercaba pausadamente. Y yo era incapaz de pensar con claridad mientras me asfixiaba lentamente. Sus manos se alargaron hacia mí y sentí que estaba a punto de colapsar en medio del baño sofocante. Entonces lo escuché. Un llanto suave en el aire. Había algo más conmigo. Podía sentir sus frías manos alrededor de mi cuerpo. Y entonces solo quedó la oscuridad. ¿Pablo? ¿Pablo, estás ahí? La voz de Mateo resonó en las paredes del baño. Aquí estoy. Respondí con voz ahogada. La cabeza aún me daba vueltas. Yo... Algo extraño acaba de pasar, dije en un hilo de voz, apenas capaz de pronunciar palabra. ¿Algo raro? ¿Te refieres a lo de la señorita Sofía? No te preocupes por ella. Solo quería saber lo que... No, lo interrumpí. Los vi. Le dije, mirándolo directamente a los ojos. Acabo de ver a los espectros del orfanato. Expliqué. Mateo me miró incrédulo, con los ojos muy abiertos. ¿Qué? Pero si no has estado Mateo se dio cuenta que me había dejado solo para hablar con la señorita Sofía. Fueron solo unos instantes, pero para mí
Fue toda una eternidad. Un silencio sepulcral inundó el baño. Mateo me miró con los ojos muy abiertos. Una mezcla de incredulidad y temor se dibujaba en su rostro. Necesito contárselo a los demás. Elena tenía razón. Hay algo en este lugar. Ven, dame solo un minuto y vayamos al comedor con los demás. Tengo que compartirles lo que sucedió, especialmente a Diego y a Elena. Mateo asintió en silencio. Podía ver claramente el miedo en su rostro. Nos dirigimos al comedor, pero el bullicio de los demás niños nos envolvió apenas cruzamos la puerta. El olor a frijoles y arroz inundaba el ambiente, mientras el tintineo de los cubiertos contra los platos de peltre creaba una cacofonía que ahogaba cualquier intento de conversación privada. Busqué con la mirada a Elena y a Diego, pero estaban sentados en el extremo opuesto de la larga mesa, riendo y charlando animadamente con los demás. Mateo me dio un codazo y señaló con la cabeza hacia la fila para recibir la comida. Vamos, tenemos que comer algo. Ya tendremos oportunidad de hablar con ellos más tarde, me dijo en voz baja. Asentí a regañadientes y nos unimos a la fila, con las bandejas en mano. La cocinera en turno, Sofía, nos dirigió una mirada de advertencia mientras nos servía unas generosas porciones de frijoles y arroz. Hagámoslo esta noche, cuando estemos todos en el dormitorio. Será más fácil así. Pero, ¿no podrías contarme al menos un poco de lo que te pasó en el baño? Tengo mucha curiosidad y la verdad es que no quiero esperar tanto. Se quejó Mateo, con la boca llena de arroz, escupiendo unos cuantos granos sobre mi rostro. Necesito que todos lo escuchen, así que tendrás que esperar. Respondí, con una voz seca que no admitía discusión. Mateo hizo un puchero y siguió comiendo, dejando un verdadero desastre alrededor de su plato. Más tarde, al finalizar la hora de la cena, era obligatorio ir directamente a nuestros dormitorios, y así lo hicimos. En cuanto todos estuvieron dentro, me dirigí con paso titubeante al centro del dormitorio. Mi corazón latía desbocado, como si quisiera escapar de mi pecho. Tomé una profunda bocanada de aire, tratando de calmar mis nervios. Podía sentir todos los ojos puestos en mí, expectantes, curiosos. Chicos, tengo algo importante que contarles. Mi voz sonó extrañamente alta en medio del silencio. Hoy, cuando estaba en el baño, me quedé solo. Un murmullo se extendió por la habitación. Busqué a Elena y a Mateo entre aquellos rostros infantiles, pero no los encontré. ¿Y qué? ¿Acaso viste un fantasma en el espejo? Se mofó Diego, provocando algunas risas entre los demás. Sentí mi rostro arder de la vergüenza. No precisamente, Diego, respondí, intentando parecer firme. Pero, si vi algo. Mi voz se quebró. El rostro de Diego cambió de la burla a la curiosidad. Mateo me acompañó al baño, pero la señorita Sofía lo llamó y me quedé solo. ¿Y entonces? Les conté mi experiencia. Les hablé de aquel sentimiento de terror que me invadió y de cómo pensé que iba a morir en ese lugar. Mi rostro estaba empapado en lágrimas cuando terminé. Todos me miraban fijamente sin decir una palabra. Diego me observaba con inquietud. Sabía que no mentía. Y es por eso que debemos investigar,
dijo con el rostro más serio que había visto en mi vida. ¿Qué no escuchaste? ¡Es peligroso quedarse solo!, exclamé, lleno de rabia por su actitud infantil. Escuché cada palabra, respondió con una mirada tan penetrante que retrocedí un paso. Según dicen, la gente muere en este lugar. Se rumorea que los fantasmas son los responsables. Pero, ¿sabes quiénes siempre son las víctimas?, dijo, con una furia contenida que parecía desbordar su pequeño cuerpo. Niños como yo, niños sin... Amigos, interrumpió Isabel. Todas las miradas se giraron hacia la puerta. Isabel entró en el dormitorio, acompañada de Elena y Mateo. Su presencia pareció llenar la habitación, y el murmullo de las voces infantiles se apagó de inmediato. La seriedad en el rostro de Isabel era palpable, y sus ojos oscuros reflejaban una preocupación que iba más allá de sus años. Elena y Mateo se colocaron a ambos lados de Isabel, formando un pequeño grupo unido frente a los demás niños. Elena llevaba en sus manos un viejo cuaderno, con las páginas tan desgastadas por el uso que parecían a punto de deshacerse al toque. Mateo, por su parte, sostenía una linterna cuya luz parpadeante proyectaba sombras inquietantes en las paredes del dormitorio. Elena dio un paso al frente, su cabello negro enmarcando su rostro pálido. Isabel ha estado investigando, dijo con voz firme, sus ojos verdes brillando con determinación. Hay algo muy oscuro y antiguo en este lugar. Algo que se alimenta del miedo y la soledad de los niños. Un escalofrío recorrió a todos en la habitación, como si una corriente de aire gélido hubiera penetrado en el dormitorio. Los niños se acercaron instintivamente, buscando el consuelo de la cercanía. Mi hermano murió en este lugar, dijo Isabel, con los ojos fijos en el cuaderno. Eso fue hace 4 años. Mi hermano no tenía amigos, y yo no siempre podía estar con él. Al final, se quedó solo, y el orfanato lo asesinó. Desde entonces he estado investigando. He reunido cada pista, cada rumor y cada leyenda de este lugar. Hizo una pausa, todas las miradas puestas sobre ella. No estoy de acuerdo con Diego en que todos exploren, mucho menos solos. Pero sí creo que debemos hacer algo para detenerlo. Un murmullo se extendió por la habitación, los rostros de los niños reflejando una mezcla de miedo y determinación. Diego se adelantó, su pequeño cuerpo temblando ligeramente. Entonces, ¿cuál es el plan?, preguntó, su voz apenas un susurro en medio del silencio. Isabel miró a Elena y Mateo antes de responder. Creo que debemos ir en parejas. Así, si algo le pasa a uno, el otro podrá pedir ayuda. Elena asintió, abriendo el cuaderno en una página marcada. Según esto, los espectros se alimentan del miedo y la soledad. Si vamos en parejas, tal vez podamos engañarlos, hacerles creer que estamos solos. ¿Y luego qué?, preguntó Mateo, su rostro serio por primera vez en la noche. Isabel tomó el cuaderno, sus dedos temblando ligeramente mientras pasaba las páginas. Aquí está, dijo, señalando un pasaje. la leyenda de la Llorona. Isabel tomó una profunda bocanada de aire antes de comenzar su relato, su voz apenas un susurro en la penumbra del dormitorio. La leyenda de la Llorona de este orfanato es diferente a la que todos conocemos. Comenzó,
sus ojos oscuros fijos en las páginas desgastadas del cuaderno. Se dice que hace muchos años, cuando este lugar era aún un monasterio, vivía aquí una joven novicia llamada Sor María de la Luz. Era conocida por su bondad y su dedicación a los niños huérfanos que el monasterio acogía. Un silencio sepulcral se apoderó de la habitación, roto solamente por el suave zumbido de la linterna de Mateo y el suave susurro de las páginas del cuaderno al pasar. Pero el padre superior del monasterio, un hombre cruel y despiadado llamado Padre Jerónimo, tenía otros planes para los niños. Se rumora que realizaba cosas horribles con ellos, especialmente con los más jóvenes. Isabel continuó su relato, con la voz temblando ligeramente mientras las palabras fluían de sus labios. Sor María de la Luz intentó proteger a los niños del Padre Jerónimo. En secreto, les enseñaba a leer y a escribir. Les contaba historias para mantener viva su esperanza y los consolaba cuando lloraban por las noches. Era como una madre para ellos. Elena se acercó a Isabel, colocando una mano reconfortante en su brazo. Isabel le dirigió una débil sonrisa antes de continuar. Pero el Padre Jerónimo descubrió lo que Sor María estaba haciendo. Enfurecido, la acusó de brujería y herejía, diciendo que estaba llenando las mentes de los niños con ideas peligrosas. La arrastró al patio del monasterio, donde la ató a un poste y la azotó sin piedad frente a los niños aterrorizados. Isabel hizo una pausa, con la mirada perdida en la distancia, como si pudiera ver los eventos del pasado desarrollándose ante sus ojos. Sor María no sobrevivió a aquel acto de crueldad. Los sollozos de los niños llenaron el patio del monasterio mientras el cuerpo sin vida de Sor María colgaba del poste, su hábito manchado de sangre, ondeando suavemente en la brisa nocturna. El Padre Jerónimo se erguía sobre ellos, con su rostro retorcido en una mueca de triunfo cruel. ¡Que esto le sirva de lección! Nadie desafía mi autoridad en este lugar. ¡Nadie! Pero en medio del dolor y el miedo, Continuó Isabel. cegados por la ira, el dolor y el deseo de venganza, se abalanzaron sobre el Padre Jerónimo y lo ataron al mismo poste de donde colgaba el cuerpo de Sor María. Lo quemaron, dijo Mateo, casi en un susurro que se extendió por las paredes del dormitorio. Y esa es la razón por la que sus espíritus aún permanecen aquí. La voz de Elena se elevó sobre el silencio nocturno. Si conseguimos que Sor María nos ayude, tal vez podamos poner fin a la maldición. ¿Y cómo se supone que haremos eso?, pregunté confundido. Sí, parece que la Llorona me ayudó en el baño, pero ¿cómo haremos para ponerla de nuestro lado y enfrentar al padre Jerónimo? Eso déjamelo a mí. Isabel me miró fijamente, con una determinación férrea brillando en sus oscuros ojos. Tengo un plan, dijo en voz baja, inclinándose hacia adelante, como si temiera que las paredes pudieran escuchar. pero necesitaré la ayuda de todos ustedes. Dedicamos toda la noche a trazar un plan. Incluso los más jóvenes estaban dispuestos a ayudar a pesar del miedo en sus rostros. Al final, decidimos que lo mejor era enfrentarnos a ellos únicamente nosotros 5. No tenía sentido poner en peligro a más personas, y además, Isabel no podía estar en 2 lugares al mismo tiempo,
por si acaso los espíritus decidían manifestarse en distintos puntos. Necesitábamos que la Llorona se encargara del padre Jerónimo. Nos pareció más seguro hacerlo durante el día, cuando la mayoría de los niños estaban en las aulas y el personal ocupado con sus tareas. Así, si algo salía mal, habría menos probabilidades de que alguien saliera lastimado, o algo peor. Isabel se encargó de elaborar nuestra coartada y de mantener al personal lo suficientemente distraído para no interferir. No sé lo que hizo exactamente, y a decir verdad, tampoco me interesó preguntar. A la mañana siguiente, con el corazón martilleando en mi pecho, me dirigí hacia el ala oeste del orfanato. Diego me seguía de cerca, mientras Elena, Mateo e Isabel tomaban posiciones. «Así que... ¿no tienes amigos?», pregunté, titubeante. «No es momento para burlas», respondió Diego, cortante. No era mi intención, es solo que, no había pensado en eso y la verdad me dio la impresión de que eras alguien bastante popular en este lugar». «Ser popular no significa tener amigos de verdad, Pablo. La mayoría solo se acerca porque les gusta mi arte o porque creen que soy gracioso. Pero cuando las cosas se ponen difíciles...» Su voz se quebró un poco. «Nadie está realmente ahí». Sentí una punzada de culpa. Nunca me había puesto a pensar realmente en eso. Pero tenía razón. En mi antigua escuela siempre había algún niño solitario por los pasillos, mientras grupos de amigos jugaban y reían juntos. Siempre había alguien que comía su almuerzo en soledad, relegado a alguna esquina olvidada de la escuela. «Lo siento, Diego», dije en un susurro apenas audible. «No tienes que disculparte. Acabas de llegar y no tenías forma de saberlo», respondió, restándole importancia. «Además, después de esto podría tener un amigo, ¿no crees?». Él me sonrió al decir estas palabras. Le devolví la sonrisa y nos dirigimos al lugar acordado. Rápidamente me posicioné mientras Diego corría a esconderse en una esquina lo bastante lejana para no estorbarme, pero lo bastante cerca como para venir en mi ayuda si lo necesitaba. Busqué con la mirada a los demás, pero no logré verlos. Mientras tanto, Isabel y los otros terminaban sus preparativos. En un rincón apartado del patio, Isabel sacó con cuidado un pequeño objeto envuelto en un pañuelo de seda descolorido. Sus manos temblaban ligeramente mientras lo desenvolvía, revelando un antiguo amuleto de plata. Elena y Mateo se inclinaron para verlo mejor, sus ojos brillando con una mezcla de curiosidad y temor. El amuleto era una pieza exquisita, desgastada por el tiempo. Isabel lo sostuvo con reverencia, sus dedos acariciando suavemente los intrincados detalles grabados en la superficie de plata. La luz del sol se reflejaba en sus bordes desgastados. Este amuleto perteneció a Sor María. Los huérfanos de aquella época lo enterraron con ella después de su asesinato. Elena y Mateo se acercaron aún más, conteniendo la respiración. El amuleto era una obra maestra de artesanía, con una cruz central rodeada de diminutas flores de lis. ¿Crees que realmente funcionará?, preguntó Elena, sus ojos verdes brillando con una mezcla de esperanza y temor. Isabel asintió lentamente. Si tengo razón, este amuleto será nuestra salvación, murmuró, con sus ojos fijos en el objeto plateado que brillaba tenuemente bajo la luz del sol.
Sor María lo llevaba siempre consigo. Era su posesión más preciada. Los huérfanos lo sabían. Por eso lo enterraron con ella. Mateo se inclinó más cerca, sus ojos castaños brillando con curiosidad. ¿Cómo lo conseguiste, Isabel? Preguntó en voz baja, como si temiera que alguien más pudiera escucharlos. Isabel suspiró profundamente, sus ojos perdiéndose en la distancia por un momento. Eso fue hace 4 años, cuando mi hermano y yo recién llegamos al orfanato. Comenzó, con su voz suave cargada de nostalgia. Sus dedos acariciaron suavemente el amuleto mientras continuaba. En ese entonces, había un pequeño jardín en la parte trasera del orfanato. Era un lugar tranquilo, lleno de flores silvestres y árboles retorcidos por el tiempo. En el centro, había una lápida simple y desgastada. Todos sabíamos que era la tumba de Sor María. Elena y Mateo escuchaban con mucha atención, con los ojos fijos en Isabel y el amuleto que brillaba tenuemente bajo la luz del sol. Una noche, cuando el director decidió reubicar la tumba, yo no podía dormir. Algo me llamaba. Era como si la misma Sor María me estuviera guiando. Esperé a que todos se durmieran y me escabullí al jardín. Isabel hizo una pausa. Sus ojos se pasearon por los rostros de los niños. Sabía que no debía andar sola por el orfanato, pero esa noche tenía la sensación de que nada malo me pasaría. Se detuvo un momento, dudando si continuar. Me acerqué a la vieja lápida y entonces lo vi. Algo brillante a la luz de la luna, justo a un costado de la tumba, como si alguien lo hubiese puesto en ese lugar para ser encontrado. Se detuvo por un momento, como si recordara algo que no quisiera recordar. En ese momento, Continuó, su voz apenas un susurro. sentí como si el tiempo se detuviera. La brisa nocturna se calmó y el silencio que envolvió el jardín era casi palpable. El amuleto brillaba con una luz propia, como si contuviera un fragmento de luna en su interior. Lo que no sabía en ese momento era que mi hermano me había visto desde la ventana de su dormitorio. Después me contaron que se despertó sobresaltado esa noche, como si algo lo hubiera llamado. Al asomarse, me vio sola en el patio. Su voz se quebró ligeramente al continuar. Mi pobre hermano, siempre tan protector, quiso venir tras de mí, preocupado por mi seguridad. Despertó a los otros niños en su dormitorio. Les suplicó que lo acompañaran, pero nadie le hizo caso. Isabel se detuvo, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Tomó una respiración profunda antes de continuar. Esa noche, mientras yo sostenía el amuleto en mis manos, mi hermano se aventuró solo en la oscuridad. El dormitorio de los chicos estaba en el segundo piso y él quiso seguirme. Quería llegar hasta mí a sabiendas de que no debíamos andar solos por el orfanato. Isabel levantó el rostro, respirando profundamente. A mí no pasó nada esa noche, pero a él lo encontraron a la mañana siguiente, víctima de este maldito lugar. Elena tenía sus ojos abiertos de par en par. Mateo palideció visiblemente. Isabel les mostró una sonrisa tranquilizadora. Eso fue hace mucho tiempo. Ahora debemos apresurarnos para ir con Pablo y Diego. Deben estar a punto de comenzar con el plan. Vamos.
Sin dar oportunidad a responder, se dirigió rápidamente hacia el lugar acordado. Mientras Isabel, Elena y Mateo se apresuraban hacia donde nos encontrábamos. Un frío helado me recorrió la espalda. El silencio en el lugar era opresivo, como si el aire mismo contuviera la respiración en anticipación de lo que estaba por venir. Cerré los ojos y respiré hondo, tratando de calmar los latidos frenéticos de mi corazón. Cuando los abrí de nuevo, el mundo a mi alrededor había cambiado. Las paredes, antes desgastadas pero familiares, ahora parecían retorcerse y ondular como si estuvieran vivas. El suelo bajo mis pies se sentía inestable, como si pudiera desmoronarse en cualquier momento. Ahora sabía perfectamente lo que estaba ocurriendo y estaba preparado, o al menos todo lo preparado que puede estar un niño muerto de miedo. El olor a madera quemada inundó el lugar, mezclándose con un aroma acre y metálico que me recordaba a la sangre. Sentí que mi estómago se revolvía, pero me obligué a mantener la compostura. Esto era exactamente lo que esperábamos que sucediera. Una figura oscura y amenazante emergió de las sombras distorsionadas del pasillo. El padre Torquemada se alzaba ante mí. Su rostro, derretido por las quemaduras, se giró hacia mí. Sus ojos, negros como pozos sin fondo, me miraron fijamente. Sentí que mi voluntad se desvanecía bajo esa mirada penetrante. Pequeño pecador, susurró con una voz que parecía provenir de las profundidades del abismo. has venido a buscar tu castigo. Quería gritar, correr, hacer cualquier cosa para escapar de esa presencia aterradora, pero mis piernas no respondían. Estaba paralizado por el miedo. Tenía que soportar. En cualquier momento la Llorona, o de ser necesario, Diego vendría a salvarme. Solo tenía que soportar un poco más. Mientras tanto, Diego observaba con atención desde su escondite, sus ojos fijos en Pablo. De repente, algo extraordinario ocurrió. El aire alrededor de Pablo comenzó a ondular, como si el espacio mismo se estuviera distorsionando. Asustado, observó cómo Pablo comenzaba a desaparecer ante sus ojos. El aire alrededor de su amigo parecía vibrar, como si el tejido mismo de la realidad se estuviera desgarrando. Primero, los bordes de la figura de Pablo se volvieron borrosos, como si estuviera viendo a través de un cristal empañado. Luego, ante el horror de Diego, partes del cuerpo de Pablo comenzaron a desvanecerse, como si fueran borradas por una mano invisible. Desde su posición alcanzó a ver la llegada de Isabel y los niños, que miraban con horror aquella escena. Diego hizo un gesto para llamar su atención. ¡Isabel! ¡Por aquí! Isabel y los niños giraron bruscamente al escuchar el grito de Diego. Sus ojos se abrieron de par en par, horrorizados ante la escena que se desarrollaba frente a ellos. Detrás de Diego, emergiendo de las sombras, se alzaba la figura espectral de la Llorona. Su vestido blanco, manchado y desgarrado, ondeaba sin viento alguno.
Su largo cabello negro caía como una cascada de oscuridad sobre su rostro pálido y demacrado. Pero lo más aterrador eran sus ojos. 2 pozos vacíos que brillaban con un fulgor sobrenatural, derramando lágrimas que parecían de sangre negra. La Llorona alargó sus brazos hacia Diego y lo giró con fuerza, obligándolo a enfrentar aquel rostro furioso. Elena y Mateo no sabían qué hacer. Isabel no dejaba de mirar hacia ambos sitios, confundida y aterrorizada. ¡Isabel! Gritó Elena. ¿Qué hacemos? La siguió Mateo. Isabel les miró con determinación y los empujó hacia donde unos segundos antes estaba Pablo. Ayúdenlo. Les dijo. Intenten sacarlo de ahí. Si están juntos, él puede volver. Mientras les decía esto, ya había empezado a correr hacia Diego, el cual miraba con horror aquella figura frente a él, incapaz de articular palabra o de moverse. Sentía como su alma era consumida por aquel ser de pesadilla. Isabel llegó tan rápido como pudo hasta la posición de Diego, con el amuleto en alto, con la esperanza de que aquella aparición lo reconociera. ¡Espera!, gritó. Isabel tomó el amuleto con manos temblorosas, su voz entrecortada por el miedo y la desesperación. Por favor, Sor María, deténgase. Es al padre Torquemada a quien debe enfrentar. La Llorona giró lentamente su rostro hacia Isabel. Esos ojos vacíos fijos en el amuleto que brillaba tenuemente. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. El aire se volvió denso, cargado de una energía sobrenatural. Isabel, con el corazón latiendo desbocado, continuó su súplica. Sor María, usted protegía a los niños. Recuerde su misión, su propósito. Es el padre Torquemada quien merece su ira, no estos inocentes. La figura espectral permaneció inmóvil, sus ojos vacíos fijos en el amuleto. Isabel sintió una chispa de esperanza crecer en su pecho. Con dedos temblorosos alzó el amuleto un poco más. La mirada fría de aquella aparición se posó directamente en los ojos de Isabel. Entonces lo entendió. El amuleto resbaló de sus manos, haciendo un sonido metálico al golpear el suelo de piedra. Tú no eres Sor María, dijo con la voz entrecortada por el terror. La mirada de aquel espectro se volvió hacia Diego, y una sonrisa se dibujó en aquellos asquerosos labios. Las extremidades de Diego se torcieron en formas imposibles, como si fueran ramas secas siendo quebradas por una fuerza invisible. Un grito desgarrador escapó de su garganta, un sonido que heló la sangre de todos los presentes. Isabel, paralizada por el horror, solo pudo observar impotente cómo el cuerpo de Diego era destrozado frente a sus ojos. La Llorona, con una sonrisa macabra en su rostro espectral, levantó a Diego del suelo. El cuerpo del niño colgaba inerte, como una marioneta rota. Con un movimiento brusco, la aparición arrancó la cabeza de Diego de su cuerpo.
provocando un sonido húmedo y repugnante. Isabel cayó de rodillas, con sus ojos abiertos de par en par, fijos en la escena macabra frente a ella. El cuerpo mutilado de Diego yacía en el suelo, mientras la Llorona sostenía su cabeza cercenada como un trofeo grotesco. La mente de Isabel se quebró ante el horror indescriptible. Sus pensamientos se fragmentaron en 1000 pedazos, incapaces de procesar la brutalidad que acababa de presenciar. Su visión se nubló y el mundo a su alrededor comenzó a girar sin control. Mientras tanto, en la dimensión distorsionada, el padre Torquemada amenazaba con destruir mi cordura. Aquel ser putrefacto se deleitaba con el terror que me provocaba su sola presencia. Pero antes de que aquel ser salido del infierno pusiera sus asquerosas garras en mí, una nueva presencia se materializó. Era una mujer de aspecto amable, con ojos cálidos y una sonrisa reconfortante. Su figura brillaba con una luz suave, contrastando con la oscuridad que nos rodeaba. La mujer de blanco se interpuso entre el padre Torquemada y yo, su presencia irradiando una calidez que contrastaba con el frío terror que me había invadido momentos antes. El padre Torquemada retrocedió, su figura grotesca temblando de rabia. Apártate, María. Este pecador debe ser castigado. La mujer de blanco, Sor María, no pronunció palabra alguna. En su lugar, extendió sus brazos con gracia, como si abrazara el aire mismo. Una luz dorada emanó de sus palmas, extendiéndose como un manto protector a mi alrededor. Aquel resplandor cálido contrastaba vívidamente con la oscuridad opresiva de aquella dimensión distorsionada. Mientras la luz de Sor María se expandía, sentí cómo la realidad a mi alrededor comenzaba a fluctuar. Las paredes retorcidas y los suelos inestables empezaron a ondular como si fueran olas en un mar turbulento. En algún momento, perdí la conciencia entre aquella paz abrumadora que me rodeaba. Elena y Mateo buscaban desesperadamente la forma de ayudar a Pablo, sus manos tanteando el aire donde momentos antes había estado su amigo. El espacio ondulaba y se distorsionaba, como si la realidad misma se hubiera vuelto líquida. ¡Pablo! ¡Pablo! ¿Puedes oírnos? Gritaba Elena, su voz quebrándose por el miedo y la frustración. Sus dedos se cerraban sobre el vacío, incapaces de aferrarse a algo tangible. Mateo, con el rostro pálido y sudoroso, escudriñaba cada rincón del lugar. Sus ojos castaños, normalmente llenos de picardía, ahora reflejaban un terror puro. «Tiene que haber alguna forma de sacarlo», dijo con la desesperación en su voz. De repente, el aire comenzó a vibrar con una energía extraña. Elena y Mateo retrocedieron instintivamente, con sus ojos fijos en el punto donde Pablo había desaparecido. Un resplandor cegador iluminó el pequeño espacio en donde se concentraba aquella distorsión, obligándolos a cerrar los ojos. Cuando los abrieron de nuevo, vieron con asombro cómo el cuerpo de Pablo se materializaba lentamente ante ellos. Primero aparecieron sus pies, luego sus piernas, su torso y finalmente su cabeza. Era como ver una fotografía revelándose en tiempo real.
Pablo yacía inconsciente en el suelo, con su rostro pálido y cubierto de una fina capa de sudor frío. Elena y Mateo se apresuraron a su lado, las manos temblorosas tocando sus mejillas, buscando signos de vida. Pablo, Pablo, despierta, Gritó Elena con urgencia, sacudiéndole suavemente el hombro. El cuerpo de Pablo parecía emanar un aura extraña, como si aún conservara restos de aquella dimensión distorsionada. Su piel tenía un tono azulado y translúcido, como si no perteneciera completamente a este mundo. Pequeñas chispas de energía estática crepitaban en su cabello, que se erizaba de manera antinatural. Atraídos por aquel escándalo, los docentes del orfanato acudieron presurosos, alarmados y aterrados por lo que pudiera estar sucediendo. El personal llegó corriendo, sus rostros pálidos de terror al presenciar la escena ante ellos. Sofía ahogó un grito al ver el cuerpo inerte de Pablo en el suelo, rodeado por Elena y Mateo. El director Salazar se adelantó con pasos temblorosos. Desperté en la cama de una improvisada enfermería en el orfanato, varios días después. A mi lado, Elena dormía profundamente, con el rostro apoyado en sus brazos, sentada incómodamente en aquella vieja silla junto a mi cama. Mateo llegó poco después, al enterarse de que había despertado. Entre lágrimas, me contaron todo lo sucedido, lo que le ocurrió a Diego y el triste destino de Isabel. Escuché con horror el relato de Elena y Mateo, sintiendo que mi corazón se desgarraba con cada palabra. La brutal muerte de Diego y el destino de Isabel me golpearon como un puño en el estómago. Isabel, ella. Sollozó Elena, incapaz de continuar. Mateo respiró profundamente antes de hablar. Está en un hospital psiquiátrico ahora. Después de lo que vio, su mente simplemente se quebró. No habla, apenas si come. Es como si ya no estuviera allí. Me hundí aún más en la cama, abrumado por la culpa y el dolor. Todo esto había sucedido por mi culpa, por mi estúpida idea de contarles a todos lo que me sucedió en el baño. Si tan solo me hubiera quedado callado. Diego, muerto. Isabel perdida en su propia mente. ¿Y todo para qué? No habíamos logrado nada. ¿Qué pasó después?, pregunté con voz ronca, temiendo la respuesta. Elena y Mateo intercambiaron una mirada sombría. El director Salazar lo encubrió todo, dijo Elena en voz baja, mirando nerviosamente hacia la puerta. Tan solo dijo que Diego sufrió un accidente fatal y nadie preguntó más detalles. Lo aceptaron así, sin más. En cuanto a Isabel, bueno, oficialmente tuvo un colapso nervioso debido al trauma. Sentí que la bilis subía por mi garganta. ¿Y nadie cuestionó esa historia?, pregunté, incrédulo. Mateo negó con la cabeza. Nadie quiere creer la verdad, Pablo. Es más fácil aceptar una mentira reconfortante que enfrentar el horror de lo que realmente sucedió. Si acaso era posible, me hundí aún más en la cama, sintiendo el peso de la culpa y el miedo aplastándome. ¿Qué vamos a hacer ahora?,
Elena tomó mi mano, con sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Sobrevivir, Dijo simplemente. seguir las reglas. Han pasado varios años desde aquellos sucesos. Por supuesto, no fueron los únicos. Hubo muchos más tras esas viejas paredes. Algunos trágicos, otros difíciles de describir. Por mi parte, cada noche veo sus rostros. Escucho los gritos de aquellos que no lograron escapar. Cada detalle está grabado a fuego en mi memoria. Aunque nunca fui testigo directo de lo ocurrido, lo revivo en mis sueños como si lo hubiera presenciado con mis propios ojos. Las pesadillas me han perseguido desde entonces, tan implacables como el rostro del padre Torquemada. Me despierto cada mañana empapado en sudor frío, con el eco de aquel llanto resonando en mis oídos. He intentado olvidar, enterrar esos recuerdos bajo capas de normalidad, pero es inútil. Por eso estoy aquí, de pie ante este maldito lugar. Debo enfrentar lo que sea que habita tras estos muros abandonados, que otrora fueron refugio para cientos de niños indefensos, y también el escenario de horrores inimaginables. He llegado con la esperanza de que, ahora como adulto, pueda enfrentar a esos malditos espíritus y finalmente poner fin a mi tormento. Dejaré mi cuaderno en la entrada como precaución, por si acaso no logro salir. Si alguien lo encuentra, que tome esto como una advertencia. No crucen esta puerta, o al menos no lo hagan solos. Sé que me están esperando. Desde aquí puedo ver una figura. Está de pie en el segundo piso, vestida impecablemente de blanco, sin una sola arruga en su ropa. Me observa, me recuerda, y yo también la recuerdo a ella. Espero que, esta vez, esté dispuesta a ayudarme una última vez.